Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estudiantes de los grados 10 y 11, a medir y confrontar sus conocimientos en la Quinta Olimpiada de Química, Universidad de Antioquia. Inscripciones hasta el 2 de agosto de 2013. Importantes premios para los mejores puntajes y colegios inscritos. Mayores informes en el 219-5660 o 219-5655. Muy bien, y seguimos a esta hora de la tarde aquí en Conexión Antioquia conversando de serpientes y del ofidismo con el grupo de investigación de la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Saludamos a Antonio Rodríguez allá en el municipio de Andes. ¿Cómo le va a usted con las culebras, tanto las financieras como las de reptiles? Las financieras, Carlos, esperando ahorita para el 30. Que se llegue la quincena y matar una que otra. Y con las otras, pues, no me va porque bastante respeto sí les tengo. Así como le tienen mucho respeto, Carlos, y saludo a nuestros invitados allá en la mesa de trabajo, los caficultores que trabajan en los surcos y en los cafetales. Se acerca la cosecha de café y uno sí escucha muchos cuentos, sobre todo de los recolectores que se encuentran con muchas culebras. Mi pregunta para los especialistas en este caso tiene que ver qué tanta relación han establecido ustedes con personas como los cafeteros, como los recolectores que se encuentran en sus largas jornadas, que es muy probable que se hayan encontrado con serpientes. ¿Hay retroalimentación de la reacción en esos encuentros? ¿Han aprendido ustedes de ellos de la forma de cómo identificar? Obviamente ustedes tienen la formación académica, pero ese diario vivir, ese conocimiento de campo con las serpientes que puede ofrecer un recolector de café, ¿se aprovecha en la corporación, en los centros de estudios? Bueno, no solamente de la zona cafetera, hay otras zonas del departamento que se caracterizan, por ejemplo, por tener plantaciones de caña de azúcar y cosas de estas, en las que el tipo de serpientes que predominan son diferentes y en cualquiera de los dos casos son peligrosas. Nosotros sí, de hecho, no solamente somos un sitio de recepción de animales, porque sabemos que inclusive de la zona cafetera nuestra, de Andes, de Jardín, llegan muchos especímenes al serpentario. No solamente nosotros recibimos, sino que además hemos empeñado todo el esfuerzo en trabajar en investigaciones, digámoslo, que productivas con los venenos. Nosotros estamos empeñados en demostrar cosas benéficas de los venenos y en la medida de lo posible contribuir con quienes están haciendo la producción de antivenenos, porque sabemos que este es un problema en el que hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos tratado desde el principio de que la gente, cuando está escuchando estas cosas, entienda que no es el animal pues que nos va a comer a todos, que es un animal que nos va a atacar siempre. No, esto hay que tenerlo bajo reserva, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero así como con ese cuidado que hay que tratarlo, efectivamente nosotros también de manera responsable tenemos que decirle a los caficultores, a los que trabajan en la caña, mucho cuidado con los animales, porque si nosotros nos vamos a mirar lo que realmente sucede como accidentes en Colombia, tenemos que recurrir a cifras que empiezan a ser, digamos que mucho menores que las de otros países, pero que son muy importantes en Colombia, y por eso hay que tener cuidado. Y nosotros por eso, como programa de ofidismo y como serpentario, continuamente estamos haciendo cursos y procesos de capacitación a todas las personas en las diferentes regiones, porque sabemos que es un problema de salud pública, que es de los problemas quizá más desatendidos que hay también en el país. Nosotros, a manera de cifra, y yo creo que sobre esto podríamos más o menos verificar un poco la magnitud sin querer alarmar, porque no queremos hacerlo, pero nosotros estamos manejando alrededor de unos 4.000 y algo de casos. 5.000 fue el año pasado. 5.000 accidentes. Casi 5.000, sí, al año. Eso se dice rápido, o sea, sí. Cuando dice 4 o 5.000 accidentes, si uno llegara a medir eso en horas, más o menos cada 2 horas en Colombia una persona es mordida por una serpiente. Eso ya empieza a sonar a alarma. Y por eso es un problema de salud pública, y por eso hay que considerarlo, y por eso nosotros tenemos
especial empeño en participar en los procesos que les decíamos de capacitación para que todo el mundo sepa qué hacer, cómo hacer y sobre todo cómo tratarlo, porque es que buena parte del problema que está asociado a estos accidentes y a las mordeduras empieza es con eso, cómo se tratan los accidentes y qué es lo que realmente sucede. Entonces nosotros, yo creo que sobra decir, nuestro papel institucional, el papel de la universidad es estar al servicio de la comunidad. Nosotros estamos al servicio de la comunidad y estamos listos no solamente para recibirlos, sino para acompañarlos en todo este proceso que tiene que ver con este tipo de accidentes. En Antioquia, ¿cuál es la subregión que presenta más accidentes y mortalidad con respecto pues a picaduras de serpientes venenosas? Bueno, pues mientras piensas cuál es la región, Juan, lo interesante es que Antioquia es el departamento que normalmente más accidentes tiene en Colombia. Eso ya es... pero exacto, pero no es de pronto en qué o al menos en qué partes, no, pues sí como hay, de tierras más bajas o de los ríos. Eso depende mucho del año que uno revise cifras, por ejemplo, pero la subregión que tiene un mayor número de accidentes en Antioquia está el Bajo Cauca antioqueño y la zona del Urabá. Son las dos zonas, digamos, donde hay un mayor número de accidentes. Y en el tema de mortalidad, si mi memoria creo no fallarme, el mayor número de muertos el año 2011, porque no recuerdo la cifra, 2012, creo que estuvo en la subregión del Urabá. No recuerdo tampoco la cifra ahora. Y es porque hay más, de pronto por lo que la lo que pasa es que hay algunas cosas que inciden sobre la muerte o sea, digamos, el accidente per se solo no es, digamos, tiene un riesgo inherente, uno lo muerde y entonces hay uno le da edema, o sea, se hincha, empieza a haber sangrados, pero hay algunas cosas que las personas, por un tema eminentemente cultural, ¿cierto? Primero van a la medicina tradicional. Yo digo que eso sea malo, incluso nosotros tenemos investigaciones con medicina tradicional, pero lo que suele suceder es que entonces la persona es mordida y no consulta rápidamente. En la medida que una persona no consulta rápidamente, entonces, bien sea porque está en una región muy apartada, porque llegó al puesto de salud y no había y lo remitieron a otro, esa prolongación del tiempo termina siendo un factor determinante para que el accidente sea mucho más grave que si se consultara de manera temprana. Y eso incide finalmente sobre la causa de muerte de una persona. En resumidas cuentas es que si a usted lo muerde una serpiente, pues lo que tendría que hacer la persona es consultar rápidamente, o sea, irse inmediatamente para el centro de atención, el hospital o el centro de salud, y si de ser posible, pues tener muy claro qué lo mordió, porque otra de las características de las mordedoras en Colombia es que la mayoría de personas dice no saber qué lo mordió. Incluso hay serpientes que no son venenosas que muerden. Sí, claro. O sea, si yo le digo un pitbull muerde y usted me dice sí. Un rottweiler muerde, sí, porque lo asociamos con tamaño. Un salchicha muerde, un perro salchicha muerde. Y usted dice, pues no, como que no, claro, muerde. Lo que muerde Ahora, muerde. que la mordedura sea más grave o menos grave, no, pero es un tema donde cualquier animal al que usted le invada su espacio, en este caso una serpiente, siempre te va a ver como un depredador, o sea, como que si tú te lo fueras a comer y no al contrario. Entonces, la única forma que tiene de defensa es ¿cuál? Morder, sea venenoso o no. Entonces, conocer que lo muerde a uno es muy importante cuando se consulta, porque hay veces que existe la mordedura, incluso puede ser de un animal venenoso y no existe sintomatología asociada, o sea, no provoca nada, pero lo mordió y sigue siendo un accidente ofídico y hay que registrarlo y hay que consultar, porque la boca de una serpiente está llena de bacterias que también puede producir otras afecciones que no necesariamente provocan los venenos. O sea, hay todo un conjunto de cosas alrededor del accidente que hay que tener muy claro, que a la hora de un accidente lo que hay que hacer es consultar al médico. Pero yo te pregunto, por ejemplo, si estoy muy alejada del centro médico y por ejemplo soy la mamá de un niño que lo acaba de picar una serpiente, ¿qué puedo hacer? Yo he escuchado que de pronto uno puede succionar, eso está bien, eso está mal, pues con la boca como succionar el líquido y tratar de botarlo, eso está bien, eso está malo,
o qué otro mito hay que no se debe hacer y que sí se debe hacer mientras se llega. Claro. Mira, hay un estudio hecho por allá en el año 2001, creo que fue, hecho en cerdos. Entonces estos inyectaban venenos y luego usaban una bomba que se vende incluso en Estados Unidos de presión que hace ese efecto de la succión. Y se demostró que el hecho de usted succionar, lo que usted logra extraer de veneno es nada. Porque los colmillos de una mapaná pueden llegar a medir hasta 6 centímetros. O sea, lo que mide una aguja hipodérmica. A usted lo están inyectando. Entonces, entre más profundo es, pues obviamente es mucho más difícil retornar hacia afuera el veneno. Eso por un lado. 2, el veneno una vez entra, eso entra y eso arranca hacia adentro. Es muy veloz, es muy rápido. Entra inmediatamente al torrente sanguíneo. Pasa fácilmente al torrente. Entonces, es una cosa que es casi que... Y lo otro es, bueno, hay partes del sitio donde si uno quisiera hacerlo, es muy mordedoras en la cabeza, ¿cómo hace succión usted? Pues en el cabello. Exactamente. Es muy complicado y eso es digamos, un tema que viene muy de las películas gringas, del tipo que lo muerde la cascabel, saca un cuchillo, y escupe, entonces nos quedó como eso. Y otro tema, digamos, ¿qué es lo que no se debía hacer? La succión, además porque cuando se hace succión y se tiene heridas en la boca, hay otro tema inherente a la infección en la boca de quien está haciendo la succión, y lo que uno le provoca al otro con la boca sucia, o sea, tanto para el que succiona como para el succionado. Claro. 2, los torniquetes, por ejemplo, no son buenos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mapaná, eso provoca necrosis, o sea, se te pudre, se te muere el tejido. Si usted hace un torniquete, aumenta el riesgo de que eso le suceda. Entonces puede ser peor, porque usted termina, después de una necrosis de eso, o sea, del daño en el tejido, o te quitan, como cuando la abuela le decía, no, es que, me salió la papa mala. A mi hijo, moche el pedacito malo y de lo bueno. Lo mismo hacen con las personas, retiran el tejido dañado y eso queda ahí, o simplemente se amputa. Si tú haces un torniquete, puedes provocarle al paciente o al mordido un problema de amputación secundaria que probablemente puede que no hubiese llegado tan grave, pero solamente por el torniquete. Y 2, que cuando se hace un torniquete y este se suelta, lo que haces tú con un torniquete es evitar que haya retorno sanguíneo. ¿Ya? Cuando tú sueltas el torniquete es como coger y amarrar algo y amarrarlo, y cuando lo sueltas sale disparado. El shock que puede provocar eso puede conducir a la muerte. Entonces mira que no es eso del torniquete, era una práctica que se tenía hace más o menos hasta hace unos 20, 30 años, que se empezó a evidenciar que eso estaba aumentando el riesgo de necrosis, el riesgo de muerte, y se empezó a hacer una práctica. Entonces, claro que terminó siendo peor. Claro. En la cultura, pues culturalmente en Antioquia hay cosas tan increíbles como que pólvora en el sitio de la herida, petróleo, gasolina, piedra negra en el Chocó, inyectarse veterina. O sea, las cosas usted más increíbles que se puede imaginar, la hacen. Emplastos de hojas de no sé qué, con caca de no sé qué cosa, y eso se lo amarran ahí, que porque eso es, mejor dicho, la cura y la panacea. Y mientras están haciendo eso, están perdiendo tiempo precisamente para trasladarse. ¿Qué es lo que hay que...? Dime. No, es que yo quiero aprovechar para hacer una cuñita aquí pequeñita, porque de todo esto que está diciendo Juan, yo creo que hay que rescatar una cosa que nos debe quedar muy claro a todos, y es que lo único que sirve para neutralizar los efectos del veneno es un antiveneno. Y todo lo que está diciendo Juan, que efectivamente son prácticas que se tienen en las comunidades, en las diferentes comunidades, pues lo único que están haciendo es aumentar el problema. Nosotros por eso lo que siempre insistimos y sugerimos cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo es, por favor, el antiveneno. Es decir, hay que acudir a los sitios en los que se puede poner el antiveneno. Lamentablemente nosotros en Colombia alrededor del 60% de los casos primero se va, como dice Juan, se recurre a otro tipo de cosas que efectivamente después lo que hacen es complicar la situación. Entonces, que de una vez quede el mensaje de que lo que realmente sirve, lo único es el antiveneno. Era una pequeña interrupción de lo que estaba diciendo Juan, porque efectivamente todas estas cosas existen en nuestras culturas y muchas más. Entonces hay un trabajo arduo de educación por parte de grupos de investigación como el de ustedes para precisamente
hacer que se actúe rápido yendo al centro de salud inmediatamente y aplicar el antiveneno. Sí, eso ha sido una de las campañas, yo creo que ha sido de las campañas mucho más, de más largo tiempo que hemos tenido. Nosotros tenemos un programa de atención todos los lunes a las 12 del día, gratis además, o sea, el que vaya, le damos precisamente cómo conocerlas, qué hacer en caso de un accidente, se les muestra la serpiente, ¿cierto? Porque estamos convencidos que si eso no se transmite, o sea, si eso no se empieza a, digamos, a transmitir, es un conocimiento que pues, nos va a caer a nosotros y a nosotros no nos sirve, porque probablemente nosotros en un accidente sabremos qué hacer, pero el que está en un sitio alejado, pues tendrá que, de alguna manera, entonces si primero arranca para donde no es, como dice Juan, el 60% se hacen algo. Hay cosas tan increíbles pues como orinarse encima del sitio de la mordedura, que finalmente pueden retrasar en el tiempo. O sea, ahora, continuando con lo que está dando ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Esencialmente es calmar la víctima, pues decirle que la muerte tampoco es inmediata, pues no es que le quedan 10, 9, 8, pues porque es que a veces también somos muy de la cultura de no te vas a morir, pues ya te mueres, te vas a morir, no. Firme el testamento. Sí, firme el testamento, déjeme aquí la casa pues y fírmeme los papeles. No, yo creo que es un tema de primero tranquilizar a la víctima, decirle, vea, esto, tú sufriste un accidente, hay que tranquilizarla. Si la víctima se puede desplazar por sus propios medios, entonces con algo de ayuda trasladarla al sitio de atención en salud más cercano. Esas son las dos recomendaciones que hay que tener ahí, o sea, ante una mordedura consulte lo más pronto posible al centro de salud cercano, crea o no que lo mordió eso no es venenoso, porque al igual que decíamos ahora, si usted la ve y no sabe qué es, piense que es venenosa. Si a usted lo muerde, piense exactamente lo mismo. Si usted no es capaz de diferenciar el animal, piense que es venenosa y consulte. Bueno, supongo que también ahí sería bueno tomarle la foto pues ahora que hay tanta abundancia pues de cámaras de celulares con cámara, pues tomar la foto para precisamente lograr el antiveneno mucho más, de manera más rápida. Saludamos a propósito a esta hora de la tarde a Eliana Hernández allá en el municipio de Caucasia. ¿Qué tal, Eliana? Bienvenida a esta conexión. Carlos, muy buenas tardes para usted, para los invitados que lo acompañan el día de hoy, un tema sumamente interesante. Y bueno, a mí ya aquí se me acaba de quitar un prejuicio, o mejor, como un mito sobre el cual quería preguntar en torno a esto de succionar la herida de la picadura de una serpiente. Ya me queda completamente claro, esto no aplica. Bueno, mi pregunta es la siguiente, o mejor, tengo dos preguntas. Una es, sabemos de que tenemos una gran variedad de fauna, de flora en Colombia, una gran diversidad. Quisiera preguntarles cómo estamos, digamos, como en cuanto a un inventario de serpientes del país, si realmente existe, qué tan ricos somos precisamente como en un saldo de serpientes. Y de otro lado, algo que me interesa mucho es decir, en nuestras comunidades indígenas, desde hace muchísimo tiempo, de una u otra manera, digamos, se las han arreglado para lidiar con este tipo de situaciones, las picaduras de serpiente, las picaduras de escorpión. También tienen, desde luego, digamos, sus prácticas pues muy de la mano, también de sus creencias religiosas, etcétera. Pero de alguna manera pareciera que ellos conocieran lo suficiente en plantas, en fin, en ciertos métodos para contrarrestar este efecto. Quería preguntarles qué tan efectivo es esto y si de alguna manera la ciencia pues se ha beneficiado de ese conocimiento para precisamente como contrarrestar una picadura de serpiente, algo paralelo al suero antiofídico, por ejemplo. Bueno, a ver, la primera pregunta es más una cifra que rápidamente podemos responder. Yo creo que nosotros tenemos más o menos el 10% de las serpientes que hay en el mundo, y en el mundo se conocen alrededor de unas 3.000 especies, o sea que nosotros podríamos tener sobre unas 315, 320 especies en Colombia. Sí, o sea que la cantidad, y estamos hablando pues obviamente que serpientes, no estamos hablando de venenosas ni nada, sino serpientes. Con relación a la segunda, esa sí que es una pregunta muy interesante. Yo creo que es uno de los temas que ha permitido inclusive para el grupo de investigación
un muy buen desarrollo de sus proyectos de investigación en los últimos 20 años, o 15, 20 años. Y sobre eso el grupo ha trabajado mucho porque el grupo entiende que en estas cosas hay 2 o 3 conceptos que son fundamentales. El primero es rescatar toda la medicina tradicional. La medicina tradicional para esto y para muchas cosas es un manojo de conocimiento que no se puede perder. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Efectivamente, parece que en el Bajo Cauca están muy enterados de algunas cosas que nosotros hacemos. De hecho, en este momento estamos terminando el inventario de plantas que se utilizan en Antioquia por las diferentes comunidades campesinas para el tratamiento ocasionado o para el tratamiento que se tiene cuando ocurre un accidente con una serpiente. Nosotros empezamos ese trabajo en el Urabá hace unos 18 años y en ese entonces nosotros hicimos algunos procedimientos que nos permitieron encontrar algunas plantas que en ese entonces, por los procedimientos experimentales que se pudieron tener, pues alguna posibilidad tendrían. Hoy hemos avanzado en 2 cosas, en la cantidad de plantas y de conocimiento que se tiene y además en una cosa que no se contaba en ese entonces, que son los modelos experimentales para poder probarlo. Nosotros todavía no podemos hacer ningún anuncio sobre una cosa que efectivamente suceda, pero lo que sí estamos es trabajando, validando esta información y encontrando que efectivamente puede haber algunas cosas, pero que definitivamente tienen que ser validadas de maneras muy puntuales desde el punto de vista experimental. Y esto hay que explicarlo por una razón. Juan ahora mencionaba algo que es muy importante y sobre lo que yo creo que vale la pena que todo el mundo lo piense un momentico. Cuando una serpiente muerde, porque he escuchado varias veces el pica, las serpientes no pican porque no tienen pico, muerde. Cuando una serpiente muerde, el veneno se inyecta. Y al inyectarse el veneno, lo primero que debemos suponer es que efectivamente su proceso dentro del organismo va a ser muy rápido. Y la única manera que hay de contrarrestarle la velocidad al efecto es con algo que viaje a la misma velocidad. Digamos que ese es un poco el principio y por eso es que el antiveneno funciona. Pero si nosotros le ponemos una cosa inyectada y después queremos neutralizarlo con algo puesto encima de la piel, por ejemplo, pues obviamente la posibilidad de estar en contacto una cosa con otra es nulo. Por eso es que probablemente buena parte de las cosas que se emplean, no sabemos si sirvan o no, pero de la manera como se emplean, probablemente sí no funcionen. Nosotros como grupo de investigación lo que estamos haciendo es recoger la información y tratar de establecer primero si funcionan o no. Por ejemplo, para el caso de las plantas. Hoy sabemos que hay plantas que efectivamente están en capacidad de bloquear parte de los efectos, o sea, de disminuir, de inhibir los efectos ocasionados por un veneno. Lo que todavía no podemos es decir cómo se puede utilizar, pero lo que sí está claro es que quiero que todo el mundo lo piense, es que no se puede a una cosa que va circulando por dentro tratar de neutralizarlo poniéndose algo por fuera. O sea, eso es imposible. Por eso es que hay que insistir en que hay que neutralizarlo con las mismas armas con las que se cuenta. Pero todas las personas del Bajo Cauca, que como decía Juan, es una zona muy afectada, y para todas las zonas el grupo nuestro ha venido trabajando. Hoy tiene mucha información sobre eso y nosotros lo que sí podemos decir es que alguna validez tiene y estamos en proceso de verificar cómo se puede funcionar. O sea, que sí hay algunos componentes de algunas plantas que sí pueden ser también utilizadas como antiveneno, pero todavía no hay un resultado eficaz, o al menos la ciencia pues todavía no ha llegado pues como a descubrir con claridad. Lo que pasa es que hay un tema de validación del conocimiento muy puntual. Sí. Quiero también pues expresar lo que decía Juan ahora, y es que cuando uno tiene plantas y uno dice entonces el nombre de alguna planta, entonces todo el mundo piensa que entonces porque ellos lo dijeron, eso funciona así. Lo que sí hemos visto es que aun cuando uno utiliza la planta, lo que hemos visto experimentalmente
es que lo que se atenúan son muchos de los síntomas, o sea, se disminuye un poco la gravedad, pero eso no significa que el accidente, digamos, desaparezca totalmente. Entonces, lo que hemos venido pensando un poco es cómo llevar esto a un plano ya un poco más arriba, de cómo transformarlo en algo más real para comunidades, por ejemplo, muy alejadas, sin que esto quiera decir que porque usted lo va a usar va a reemplazar el antiveneno, no. Habrá que seguir utilizando el antiveneno, pero lo que vamos a evitar es que todos esos síntomas que yo les comentaba ahora al comienzo, del tema de la lejanía, del transcurso entre la mordedura y el momento en que se va a ser atendido, disminuir el impacto negativo que tiene eso con el uso de una planta, pero, vuelvo y repito, estamos en un tema todavía de validación experimental antes de uno pues hacer un anuncio de ese tamaño muy puntual. Bueno, ya estamos llegando al final, se nos agotó el tiempo, muy didáctica, muy académica también, muy explicativo todo lo que ustedes nos han contado hoy en esta tarde de este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en estos 80 años de vida de radio universitaria. Pues nunca más que darle las gracias al profesor Juan Carlos Alarcón, biólogo con maestría y doctorado en biología. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y ya saben que el programa de ofidismo, escorpionismo de la Universidad de Antioquia está al servicio de todas las comunidades antioqueñas y del país, y para nosotros como universidad y dentro de la responsabilidad civil que le cabe social a la institución, pues nosotros estamos prestos a ir a las comunidades y a capacitarlos a todos en la prevención y el manejo de este tipo de accidentes. Si hay alguna comunidad, algún grupo que quiera capacitarse, tener más información, ¿dónde pueden llamar o cómo se pueden poner en contacto con el grupo? No, se pueden poner en contacto con el Serpentero de la Universidad al teléfono 219 2315 o 263 1914. Y obviamente pues ahí se puede solicitar toda la información que requieran y habrá una persona presta a responderles cualquier inquietud que tenga de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Bueno, profesor Juan Carlos Quintana, también gracias por habernos acompañado, es bacteriólogo con maestría en ciencias básicas biomédicas y con un doctorado en ciencias farmacéuticas y alimentarias. Muchas gracias por habernos acompañado. No, creo que gracias a ustedes por brindarnos la posibilidad de un espacio que llega a muchas subregiones del departamento en un tema donde muchas de ellas están afectados estas regiones están afectadas por este tipo de accidentes. Natalie Guzmán, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo tema y de pronto algún teléfono o alguna información adicional. Sí, bueno, tendremos el próximo viernes el tema genética de enfermedades complejas en humanos, un tema también muy interesante para que estén pendientes. Y quienes quieran saber mucho más de la corporación pueden contactarnos en Twitter, @corporacionpt, o también en Facebook, Corporación Patologías Tropicales, o nos pueden llamar al 219-2303. Muy bien, entonces hasta aquí este espacio hoy de ofidismo con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Agradecemos a William González la parte técnica y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros a través de las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Conexión Antioquia. Con la cultura, con la salud, con el entretenimiento, con la actualidad. Conexión Antioquia, un encuentro diario para tratar los temas de interés en nuestro departamento. En el área metropolitana de Medellín nos escuchan en la señal 1410 AM. Noticias UDA Radio. Buenas tardes, este es el boletín informativo de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Dirección General Beatriz Elena Mejía, los servicios técnicos de Alexis Ramírez y en la actualización de noticias de la tarde, quien les habla, Anderson Piedreita. Bienvenidos. El conductor ebrio Fabio Salamanca, que mató a 2 mujeres en Bogotá, fue dado de alta de clínica psiquiátrica en donde se encontraba internado. Luego de 15 días del lamentable hecho, en las últimas horas,